Respira hondo. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, un ritmo constante y sereno que no te pide nada. Es tuyo. En el silencio entre cada respiración hay un espacio de calma que nadie puede perturbar. A menudo, pasamos la vida buscando fuera lo que ya reside en ese espacio. Buscamos en la mirada de otros un reflejo que nos diga que estamos bien, que somos suficientes. Esperamos un mensaje, una llamada, una señal que confirme nuestro valor, como un barco perdido que espera la luz de un faro que no le pertenece. Imagina que tu bienestar es una casa. Muchos construyen su casa con los ladrillos de la aprobación ajena. Un cumplido es una pared, un gesto de aceptación es el techo. Pero esas casas son frágiles. Se levantan sobre un terreno inestable, el de las opiniones cambiantes y los estados de ánimo de los demás. Una palabra de crítica puede agrietar un muro. El silencio de alguien puede derrumbar el techo. Y entonces te encuentras de nuevo a la intemperie, sintiendo el frío de la soledad y la duda. Te preguntas qué hiciste mal, qué podrías haber hecho mejor para que los demás siguieran sosteniendo tu hogar. La verdadera tarea no es aprender a construir con ladrillos ajenos. Es encontrar tu propio terreno, una roca sólida dentro de ti. Y sobre esa roca, empezar a levantar tu propio refugio. Un lugar al que siempre puedas volver, sin importar si fuera llueve o brilla el sol. La autosuficiencia no es una declaración de guerra al mundo, no es levantar muros para que nadie entre. Al contrario, es construir un hogar tan sólido y acogedor que la compañía de los demás sea un regalo que eliges disfrutar, no un material que necesitas para no derrumbarte. Piensa en la diferencia entre la sed y el placer de beber agua. Cuando tienes sed, buscas agua con desesperación, con ansiedad. Cualquier fuente te sirve. Pero cuando ya no tienes esa necesidad urgente, puedes sentarte tranquilamente a disfrutar de un vaso de agua fresca, a sentir su pureza, a agradecer su existencia. Así son las relaciones cuando naces desde la autosuficiencia. Dejas de buscar a otros para calmar tu sed de validación. En su lugar, te encuentras con ellos desde un lugar de plenitud, compartiendo el agua que ya brota de tu propia fuente. Este trabajo es sutil. Comienza por notar esa pequeña tensión en el pecho cuando esperas una respuesta. O esa leve decepción cuando alguien no reacciona como esperabas. Esas son las señales que te indican que has colocado una parte de tu bienestar en manos ajenas. No se trata de culparte por ello. Es un hábito aprendido, casi universal. Se trata de observar, sin juicio, y suavemente, traer la atención de vuelta a ti. De vuelta a tu respiración. De vuelta a la sensación de tus pies sobre el suelo. De vuelta a esa roca interior. Ser tu propio refugio significa aprender a darte a ti mismo el consuelo que buscas fuera. Significa ser la voz calmada que te dice que todo está bien cuando el mundo parece caótico. Significa saber que, al final del día, tu propia compañía es suficiente. No porque sea mejor que la de otros, sino porque es la única que nunca te abandonará. Es el calor de una taza de té entre tus manos en una tarde fría. Es el placer silencioso de leer un libro. Es el orgullo tranquilo de terminar una tarea por ti mismo. Pequeños actos de independencia que, sumados, construyen una fortaleza interior. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos giran constantemente en torno a lo que otros piensan, dicen o hacen, tu felicidad será tan inestable como el viento. Pero si tus pensamientos se anclan en tu propio centro, en tus valores, en tu capacidad para encontrar la paz en medio del ruido, entonces descubres una forma de felicidad que nadie puede darte, y por lo tanto, que nadie puede quitarte. Es una calma profunda, una confianza silenciosa. Es el sonido de tus propios pasos en tu propio camino. Cuando alcanzas este estado, algo curioso sucede. Dejas de buscar, de perseguir, de necesitar.
Y esa energía de calma y seguridad se convierte en un imán. Las personas se sienten atraídas no por lo que quieres de ellas, sino por la paz que irradias. Se acercan no porque las necesites para completar tu casa, sino porque tu hogar es un lugar tan sereno que les inspira a visitar. No buscas a nadie, y sin embargo, todos encuentran el camino hacia ti, atraídos por la luz de un faro que, esta vez, brilla desde tu interior. Esta construcción interior es un proceso lento, como el crecimiento de un árbol. Requiere paciencia y cuidado diario. Pero cada vez que eliges no reaccionar a la indiferencia, cada vez que te das un momento de paz en lugar de buscar una distracción, estás regando sus raíces. Y ese árbol crece fuerte, indiferente a las tormentas, porque su anclaje está en lo profundo de la tierra. Así, este refugio interior no es un lugar para esconderse, sino una base desde la cual vivir con más libertad y autenticidad. Es el punto de partida para una vida plena, donde la soledad no se teme, sino que se valora como el espacio sagrado donde se cultiva la fuerza. Y es precisamente en ese espacio, en el silencio elegido, donde podemos entrenar nuestra mente para fortalecer este refugio. La soledad, vista no como una carencia sino como una herramienta, se convierte en el gimnasio del alma, un lugar para practicar y crecer, preparándonos para la siguiente etapa de nuestro viaje interior. Ese gimnasio del alma no tiene pesas de hierro ni máquinas ruidosas. Sus paredes son el silencio. Su único aparato es tu propia conciencia. La sociedad nos ha enseñado a ver la soledad como un vacío, un fracaso en la conexión, un espacio que hay que llenar deprisa con ruido, con gente, con cualquier cosa que nos distraiga del encuentro con nosotros mismos. Sentimos un impulso casi instintivo de tomar el teléfono en un momento de calma, de encender la televisión al llegar a casa, de llenar cada instante con algo externo. Tememos el silencio porque en él, las voces que hemos estado ignorando comienzan a susurrar. Pero la soledad elegida es algo completamente distinto. No es el abandono que se sufre, sino el espacio que se reclama. Es una decisión consciente de cerrar la puerta al mundo exterior, no para rechazarlo, sino para poder escucharte a ti mismo con claridad. Imagina tu mente como un lago. Durante el día, las interacciones, las noticias, las expectativas de otros son como piedras lanzadas al agua, creando ondas constantes que agitan la superficie y enturbian el fondo. Nunca puedes ver con claridad lo que hay debajo. La soledad elegida es el acto de detener el lanzamiento de piedras. Es sentarse a la orilla y esperar, con paciencia, a que las ondas se disipen y el sedimento de la agitación diaria se asiente en el fondo. Al principio, el silencio puede parecer ensordecedor. Surgen la inquietud, los pensamientos recurrentes, las emociones que no habías tenido tiempo de procesar. El entrenamiento consiste en no huir. Consiste en observar todo eso sin identificarte con ello. Ver los pensamientos como nubes que cruzan el cielo de tu mente. No eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Esta práctica, sostenida en el tiempo, te enseña algo fundamental. No eres tus pensamientos ansiosos. No eres tus emociones pasajeras. Eres el espacio sereno en el que todo eso ocurre. Este entrenamiento transforma tu relación con el mundo. Cuando aprendes a estar en paz contigo mismo en una habitación vacía, ya no entras en una conversación buscando desesperadamente llenar un vacío. No te aferras a las personas por miedo a quedarte solo. Empiezas a interactuar desde un lugar de plenitud, de calma. Tu presencia se vuelve más sólida, más tranquila. Ya no huyes de ti mismo hacia los demás, sino que caminas tranquilamente desde tu centro para encontrarte con ellos. Piensa en un artesano en su taller. Necesita silencio y concentración para crear su obra. No puede trabajar en medio de una multitud ruidosa. Tu mente es ese taller. La soledad elegida te da el espacio necesario para examinar tus propias creencias, para cuestionar tus patrones automáticos, para afinar tus valores.
Es el lugar donde puedes distinguir tu propia voz del eco de las voces de tus padres, de tus amigos, de la cultura. ¿Qué quieres realmente? ¿Qué es importante para ti, más allá de lo que se supone que debería serlo? Estas preguntas solo pueden responderse en la calma de la introspección. Epicteto nos recordaba que no nos perturban los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre los hechos. La soledad no es inherentemente dolorosa, lo que duele es la historia que nos contamos sobre ella, la idea de que significa que no somos amados o que estamos aislados. Al practicar la soledad elegida, reescribes esa historia. La conviertes en un relato de fortaleza, de autoconocimiento, de libertad. Descubres que la fuente de tu bienestar no depende de que alguien esté a tu lado, sino de tu capacidad para estar a tu propio lado. Este entrenamiento mental te proporciona un ancla. Cuando el mundo exterior se vuelve tormentoso, cuando las relaciones se complican o el trabajo se vuelve estresante, tienes un lugar al que regresar. Cierras los ojos y recuerdas la sensación de esa calma, de ese silencio interior que has cultivado. Te has convertido en el faro que antes buscabas fuera. Y esa luz interna, serena y constante, te guía a través de cualquier oscuridad. Así, el tiempo que pasas a solas deja de ser tiempo perdido y se convierte en la inversión más valiosa que puedes hacer. Es el mantenimiento de tu refugio interior. Es el acto de afilar la herramienta más importante que posees, tu propia mente. Una mente clara, tranquila y centrada es capaz de afrontar cualquier desafío con equilibrio y sabiduría. Con una mente así de clara y un espacio interior pacificado, el siguiente paso es natural. Ya no se trata solo de tener un refugio, sino de que cultivas dentro de él. Has preparado la tierra, has limpiado las malas hierbas de la ansiedad y la dependencia. Ahora puedes empezar a plantar las semillas de un jardín interior, un lugar de belleza y crecimiento que no busca retener a nadie, sino florecer por sí mismo. Y así, con la mente serena y la tierra preparada, comienzas la labor más hermosa, la de sembrar. Aquí te enfrentas a una elección fundamental que definirá la naturaleza de tu mundo interior. Puedes usar tu energía para construir una jaula o para cultivar un jardín. Ambas construcciones nacen de un deseo de conexión, pero sus cimientos son opuestos. Uno es el miedo, el otro es el crecimiento. La jaula se construye para otros. Sus barrotes están hechos de expectativas, de celos, de la necesidad de que alguien se quede para validar tu existencia. Quien construye una jaula vive en un estado de vigilancia constante. Revisa cada pestillo, teme cada intento de vuelo, sufre con cada aleteo de libertad del otro. Su energía se consume en retener, en controlar, en asegurarse de que su fuente de felicidad no le abandone. Pero una jaula, por muy dorada que sea, sigue siendo una prisión, tanto para quien está dentro como para quien la custodia fuera. Es un proyecto agotador, destinado al fracaso, porque ninguna criatura libre elige vivir en cautiverio. Al final, el constructor de la jaula se queda solo, aferrado a unos barrotes fríos y vacíos. El jardín, en cambio, se cultiva para uno mismo. No buscas encerrar a nadie. Buscas crear vida, belleza, abundancia. Tu atención no está en vigilar las vallas, sino en nutrir la tierra. Cada libro que lees es como el abono que enriquece el suelo. Cada nueva habilidad que aprendes es una semilla que plantas. Cada acto de amabilidad hacia ti mismo y hacia los demás es el agua que riega tus flores. La meditación y la calma son el sol que permite que todo crezca. Te enfocas en cultivar tus pasiones, en fortalecer tus virtudes, en sanar tus heridas. El trabajo es paciente, a menudo silencioso, y su recompensa es el propio florecimiento. Un jardín no exige. Un jardín simplemente es. Y en su ser, atrae. Las abejas llegan en busca del néctar de las flores. Los pájaros se acercan para descansar en la sombra de los árboles. Las mariposas revolotean, atraídas por los colores y los aromas.
Ninguno de ellos es capturado. Son libres de ir y venir. Se sienten atraídos por la vida que desborda ese lugar. No vienes a un jardín por obligación, vienes porque es un lugar que nutre, que da paz. Así es una persona que ha cultivado su interior. No necesita pedir que se queden. Su compañía es un refugio, su conversación es interesante, su paz es contagiosa. Cultivar tu jardín significa también aprender a ser un buen jardinero. Significa reconocer las malas hierbas, esos pensamientos de autocrítica, de miedo o de resentimiento que pueden ahogar el crecimiento de las plantas más hermosas. El entrenamiento en la soledad te ha enseñado a reconocerlas. Y ahora, con cuidado y sin violencia, aprendes a arrancarlas de raíz. Significa aceptar que hay estaciones, momentos de floración exuberante y momentos de quietud invernal, donde el crecimiento ocurre bajo la superficie. Es un trabajo de aceptación y de esfuerzo constante, pero es un esfuerzo que genera vida, no agotamiento. Las relaciones que nacen de este lugar son radicalmente distintas. No se basan en la necesidad mutua de llenar un vacío, sino en el deseo compartido de disfrutar de la belleza de dos jardines que florecen uno al lado del otro. Puedes caminar por el jardín de otra persona, admirar sus flores, y luego regresar al tuyo, sin sentir que te falta algo. Y puedes invitar a otros a tu jardín, ofreciendo tus frutos sin miedo a quedarte sin nada, porque sabes que tu fuente de abundancia está dentro de ti. La gente a menudo confunde el amor con la necesidad. Quieren ser necesitados. Pero ser necesitado es una carga. Es mucho más profundo ser elegido libremente, día tras día. Y solo alguien que no te necesita para sobrevivir puede elegirte de esa manera. Alguien cuya felicidad no depende de ti. Alguien que se siente atraído por la belleza de tu jardín, no por la seguridad de tu jaula. Así que la próxima vez que sientas el impulso de exigir, de controlar, de aferrarte a alguien por miedo a perderlo, detente un momento. Visualiza tus manos. ¿Estás doblando alambres para reforzar una jaula o estás hundiendo los dedos en la tierra para cuidar una planta? Elige siempre la tierra. Elige el crecimiento. Y cuando tu jardín interior florece, lleno de vida y autenticidad, algo más emerge de forma natural. Dejas de repetir las opiniones y los sonidos de los demás. Entre el aroma de tus flores y la solidez de tus árboles, encuentras el tono de tu propia voz, una voz que ya no es un eco, sino la expresión genuina de tu ser. Esa voz que emerge de tu jardín no es un grito. No necesita serlo. Su poder no reside en el volumen, sino en su autenticidad. Durante mucho tiempo, es posible que hayas vivido como un eco. Un eco es una existencia segura pero vacía. Escucha atentamente la voz de los demás y devuelve una versión similar, una vibración que asegure la aceptación. El eco busca la armonía a cualquier precio, incluso al precio de su propia verdad. En una conversación, el eco no dice lo que piensa, dice lo que cree que el otro quiere oír. Modifica sus gustos, sus opiniones y hasta sus sueños para encajar en el molde del grupo. Es un camaleón social, experto en el arte de desaparecer para ser aceptado. Vivir como un eco es agotador. Requiere una atención constante, un cálculo permanente. Es como actuar en una obra de teatro sin fin, donde has olvidado cuál es tu verdadero personaje. La energía se drena en el esfuerzo de complacer, de no ofender, de mantener una imagen que no es del todo tuya. El eco teme el silencio, porque en el silencio no hay ningún sonido que reflejar, y se enfrenta a la inquietante sensación de su propio vacío. El miedo fundamental del eco es que si dejara de reflejar a los demás, descubriría que no hay un sonido original en su interior. Pero eso no es cierto. Dentro de ti, en ese jardín que has estado cultivando, hay una fuente de sonido propia. Convertirte en una voz es el proceso de permitir que ese sonido emerja. Una voz no es una reflexión, es una emanación. Nace de tu centro, de tus experiencias, de tus valores,
de todo lo que has plantado y cuidado en tu interior. Hablar con tu propia voz es un acto de valentía serena. Es la capacidad de decir esto es lo que pienso o esto es lo que siento, sin la necesidad de que el mundo entero aplauda. Encontrar tu voz no significa volverte una persona conflictiva o inflexible. A menudo, las voces más auténticas son las más sosegadas. Su fuerza no está en la imposición, sino en la coherencia. Sabes que una persona habla con su propia voz cuando sus palabras, sus acciones y su energía están alineadas. Hay una integridad en ella, una solidez que inspira confianza. No necesita convencerte, porque su convicción nace de su propia introspección, no de la necesidad de tener razón. El miedo a abandonar el eco es, en realidad, el miedo al rechazo. ¿Qué pasará si mi sonido original no gusta a los demás? Me quedaré solo. Aquí es donde el trabajo anterior se vuelve fundamental. Como has aprendido a ser tu propio refugio y a encontrar la paz en la soledad, el miedo a la desaprobación de los demás pierde su poder sobre ti. Ya no temes quedarte solo, porque has descubierto que tu propia compañía es valiosa. Y desde esa posición de seguridad interior, te atreves a ser tú mismo. Descubres que la aprobación que realmente importa es la tuya. El proceso es gradual. Comienza con pequeñas cosas. Quizás es admitir que no te gusta una película popular, sin disculparte por ello. O expresar una opinión diferente en una reunión de trabajo, de forma calmada y respetuosa. O establecer un límite claro con alguien, diciendo no sin sentirte culpable. Cada uno de estos pequeños actos de autenticidad fortalece tu voz. Al principio puede sentirse extraña, casi como la de un desconocido. Pero con el tiempo, te acostumbras a su timbre, y te das cuenta de que hablar con ella es mucho más fácil y liberador que el esfuerzo constante de ser un eco. Cuando te conviertes en una voz, tu mundo social se reajusta. Algunas personas, acostumbradas a tu eco, puede que se sientan incómodas. Buscaban un espejo y ahora encuentran a una persona. Pero otras, las que valoran la autenticidad, se sentirán profundamente atraídas. Reconocen la verdad en tu sonido y se sienten seguras a tu lado, porque una voz genuina es predecible en su integridad. Saben que lo que ven es lo que hay. Al final, la recompensa más grande es la paz interior. La tensión de la actuación desaparece. Ya no hay una brecha entre quien eres por dentro y quien muestras por fuera. Simplemente eres. Y en ese ser auténtico hay una calma y una dignidad inmensas. Tu voz se convierte en el sonido natural de tu alma y ya no puedes imaginarte viviendo de otra manera. Y cuando vives y hablas desde esta coherencia interna, dejas de medir tu valor con la regla de los demás. Ya no buscas su permiso ni su aprobación para ser quien eres. De forma natural, te conviertes en tu propia medida, en el estándar por el cual guías tu vida, sin tener que solicitar la validación de nadie. Y cuando dejas de medir tu valor con la regla de los demás, inicias una de las transformaciones más profundas, dejas de ser un solicitante y te conviertes en el estándar. El solicitante vive en una entrevista de trabajo perpetua. Cada acción, cada palabra, cada elección es parte de un currículum que presenta al mundo, esperando ser contratado, aprobado, validado. Su pregunta interna constante es: ¿soy suficiente para ellos? Vive pendiente del juicio externo, de la nota que le pongan los demás. Su estado de ánimo es una veleta que gira con el viento de las opiniones ajenas, y su camino es un zigzag dictado por el aplauso o la crítica. Es una vida de ansiedad, porque el poder sobre su propio valor reside siempre en manos de otros. Convertirte en el estándar es retirar esa solicitud. Es un acto silencioso de soberanía personal. Ya no presentas tu vida para que sea juzgada. En su lugar, estableces tu propio conjunto de principios, tu propio código de conducta, nacido de la introspección y la autenticidad de tu voz interior. La pregunta fundamental cambia. Ya no es ¿soy suficiente para ellos?,
sino esta acción es coherente con la persona que he elegido ser. El juicio ya no es externo, es interno. Y no es un juicio de castigo, sino una brújula de alineación. Imagina a un navegante. El solicitante navega mirando las luces de otros barcos, cambiando de rumbo constantemente para seguirlos, con la esperanza de que alguno de ellos le lleve a buen puerto. Se pierde fácilmente, se agota en el esfuerzo de imitar y perseguir. El estándar, en cambio, es el navegante que ha aprendido a leer las estrellas. Fija su vista en su propia estrella polar, en sus valores innegociables, y guía su barco con una confianza serena, sin importar cuántos otros barcos cambien de dirección a su alrededor. Sabe a dónde va, porque su guía no está en el caos del mar, sino en la constancia del cielo. Ser tu propio estándar no tiene nada que ver con la arrogancia o el ego. La arrogancia necesita sentirse superior a los demás. El estándar no compite. No se compara. Su única comparación es consigo mismo, con la persona que era ayer y la que aspira a ser mañana. Es un camino de humildad, porque implica reconocer que la única vida que puedes controlar y por la que eres verdaderamente responsable es la tuya. Y te tomas esa responsabilidad con la máxima seriedad. Es un compromiso con tu propia integridad. Cuando vives de esta manera, el ruido exterior pierde su estridencia. Las críticas pueden ser escuchadas como información, pero ya no tienen el poder de herirte, porque no son el criterio final de tu valor. Los halagos se reciben con gratitud, pero no se convierten en el combustible que necesitas para avanzar, porque tu energía proviene de tu coherencia interna. Te liberas de la agotadora carrera por la popularidad, por los me gusta, por el reconocimiento superficial. Tu objetivo no es ser visto, es ser sólido. Esta solidez se percibe. Las personas que viven como su propio estándar irradian una calma particular. No necesitan demostrar nada. Su presencia es tranquila y segura. No te dicen lo que tienes que hacer, pero su forma de vivir te inspira a encontrar tu propio norte. Son como árboles viejos y robustos. No se esfuerzan por dar sombra, simplemente la dan por la naturaleza de su ser. Te sientes seguro a su lado, porque intuyes que su amabilidad o su respeto no son una estrategia para conseguir algo, sino la manifestación natural de su código interno. Este cambio te libera de la envidia. Cuando dejas de solicitar la aprobación en el juego de los demás, dejas de ver a los otros como competidores. Sus logros ya no son una amenaza para ti, porque tú estás en tu propio camino, midiendo tu éxito con tus propias métricas. Puedes celebrar sus victorias de forma genuina, porque no te quitan nada. Tu valor es intrínseco, no relativo. Vivir así es la máxima expresión de la libertad interior de la que hablaban los estoicos. Como dijo Séneca de otra forma, la verdadera esclavitud no son las cadenas de hierro, sino el estar atado a las expectativas y juicios de los demás. Al convertirte en tu propio estándar, rompes esas cadenas invisibles. Y esta brújula interna, este código personal que te guía, se vuelve verdaderamente magnético cuando no solo dicta cómo actúas, sino que también ilumina el porqué. Cuando tus estándares y valores se ponen al servicio de algo más grande que tú mismo, descubres el poder transformador de una vida con propósito. Esa brújula interna, ese estándar personal, te da coherencia, pero cuando apunta hacia una dirección clara, te da algo aún más poderoso, un propósito. A menudo, la idea de un propósito se presenta como una meta grandiosa, un destino épico que hay que descubrir. Pero el verdadero propósito rara vez llega como un relámpago. Es más bien una luz que se enciende poco a poco en tu interior. Es el porqué silencioso que da sentido a tu cómo. Una vida sin propósito es como un barco perfectamente construido, con velas fuertes y un timón firme, pero sin un destino en el mapa. Navega a la deriva. Se mueve con el viento, reacciona a las olas, pero no avanza en ninguna dirección concreta. Los días se sienten ocupados, pero no productivos. Se llenan de tareas, pero no de significado.
Es una existencia de momentos desconectados, una suma de acciones que no llegan a construir nada. Se siente un vacío sutil, una inquietud que ni el éxito ni el placer logran calmar del todo. Encontrar un propósito es darle a ese barco un puerto de destino. Y ese puerto no tiene que ser un continente entero. Para algunos, el propósito es dominar un arte, una ciencia o un oficio. Es el carpintero que busca la unión perfecta en la madera, no por el aplauso, sino por la integridad de la obra. Para otros, es criar hijos conscientes y amables. Para otros más, es ser una fuente de calma y apoyo en su comunidad, cuidar de un jardín o simplemente dejar cada lugar un poco mejor de como lo encontraron. El tamaño del propósito es irrelevante. Su poder reside en su autenticidad. Piensa en la vieja historia de los 3 canteros. A los 3 se les pregunta qué están haciendo. El primero, con desgana, responde: estoy picando piedras. El segundo, con más interés, dice: estoy construyendo un muro. El tercero, con una luz en los ojos, declara: estoy construyendo una catedral. Todos hacen exactamente lo mismo. Pero el propósito transforma la naturaleza del trabajo. Convierte la carga en misión, la rutina en ritual. Cuando tienes un propósito claro, las decisiones se simplifican. Cada elección pasa por un filtro simple: ¿esto me acerca a mi catedral o es solo una piedra en el camino? Las distracciones pierden su atractivo. Las opiniones de los demás, que antes eran tan importantes, se vuelven secundarias. Tienes un trabajo que hacer, uno que tú mismo has definido como importante. Esto te otorga una concentración y una serenidad que son profundamente magnéticas. Una persona con propósito se mueve de una manera diferente. Hay una economía en sus gestos, una dirección en su mirada. No tiene tiempo para el drama innecesario ni para las quejas sin fin, porque su energía está invertida en su construcción. Irradia una intensidad tranquila que los demás perciben como misterio. No es que sea una persona secreta, es que su foco está tan dirigido hacia adentro y hacia adelante, que no necesita proyectar una imagen hacia afuera. No busca impresionar, busca avanzar. Este es el verdadero secreto de no buscar a nadie. Cuando estás completamente absorto en la construcción de tu catedral, te olvidas de mirar si los demás te están observando. Tu satisfacción proviene del trabajo mismo, de ver cómo los muros se levantan gracias a tu esfuerzo. Y esta autosuficiencia, esta pasión silenciosa, es increíblemente atractiva. La gente no se siente atraída por la persona que grita para llamar la atención, sino por aquella que está tan concentrada en su luz que se convierte en un faro para los demás. El propósito no se encuentra en un mapa externo. Se descubre escuchando con atención tu propia vida. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué problemas del mundo te importan de verdad? Cuando te sientes más tú mismo, más vivo. En las respuestas a estas preguntas se esconden las pistas de tu catedral. Como decía Marco Aurelio, aquello que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja. Un propósito auténtico suele tener este doble componente: te realiza a ti y de alguna manera sirve a un todo mayor. Así, tu vida deja de ser una reacción a las circunstancias y se convierte en una creación deliberada. Cada día es un ladrillo más, colocado con intención y cuidado. Y esta dedicación a tu propósito exige proteger tu recurso más valioso, tu energía. Para seguir construyendo, debes aprender a no malgastarla en batallas inútiles o en cargas emocionales que no te corresponden. Debes volverte selectivo y aprender el sutil arte de la indiferencia. Esa dedicación a tu propósito exige que protejas tu recurso más valioso, uno que es invisible pero finito: tu energía emocional. Para construir tu catedral, no puedes permitir que tus herramientas y materiales se desperdicien en obras menores. Aquí es donde aprendes el sutil arte de la indiferencia selectiva. Esta palabra, indiferencia, a menudo se malinterpreta como frialdad, apatía o desdén.
pero en su sentido más profundo, es una manifestación de sabiduría. No es no sentir, es elegir que merece ser sentido. Es el arte de asignar tu atención y tu emoción de forma deliberada, en lugar de permitir que el mundo la reclame al azar. Piensa en tu energía como un círculo de luz. En el centro estás tú, tu propósito, tus valores. La persona que no practica la indiferencia selectiva permite que cualquier cosa entre en ese círculo. La opinión de un extraño, una noticia alarmante, el comentario pasivo-agresivo de un colega, un pequeño inconveniente en el tráfico. Cada una de estas cosas entra en el círculo y consume un poco de luz, un poco de tu paz. Al final del día, tu círculo está lleno de sombras y tu energía está dispersa y agotada, sin haberla usado para nada que realmente importe. La indiferencia selectiva es aprender a ser el guardián de ese círculo de luz. Es pararse en la entrada y decidir conscientemente qué puede pasar y qué debe quedarse fuera. No se trata de construir un muro, sino de tener una puerta. Cuando algo sucede, antes de reaccionar de forma automática, te tomas un instante. Haces una pausa y preguntas en silencio, ¿merece esto mi paz interior? Invertir mi emoción en esto me ayuda a avanzar en mi camino. Descubrirás que el 90% de las cosas que antes te perturbaban no pasan este filtro. No puedes controlar lo que sucede en el mundo. No puedes controlar las acciones de los demás ni la mayoría de las circunstancias. Como decían los antiguos estoicos, gran parte de la vida está fuera de tu poder. La única cosa que siempre puedes controlar es tu juicio sobre esos eventos. La indiferencia selectiva es la puesta en práctica de esta idea. Ves el atasco en la carretera, pero eliges no añadir la frustración a la espera. Escuchas una crítica, la analizas por si tiene algo de verdad útil, y desechas el veneno emocional que la acompaña. Reconoces la negatividad en otra persona, pero decides no dejar que se convierta en tu propia negatividad. Esto no es un acto de supresión. No pretendes que no sientes nada. Es un acto de reorientación. Sientes la chispa inicial de la ira o la ansiedad, la reconoces y luego, deliberadamente, devuelves tu atención a tu centro, a tu respiración, a tu propósito. Es como un ancla que te mantiene firme en medio de una tormenta. Las olas pueden chocar contra ti, pero no te arrastran. Esta práctica requiere entrenamiento, como cualquier otra habilidad. Al principio fallarás a menudo. Reaccionarás por costumbre. Pero cada vez que logras hacer esa pausa, fortaleces el músculo de tu serenidad. La liberación que se siente es inmensa. Te das cuenta de cuánta energía malgastabas en batallas que no eran tuyas, en discusiones que no llevaban a ninguna parte, en preocupaciones sobre cosas que no podías cambiar. Esa energía, una vez conservada, está ahora disponible para ti. Puedes invertirla en tu trabajo, en tu creatividad, en tus seres queridos. Te vuelves más presente, más eficaz y, sobre todo, más tranquilo. La gente puede percibir esta calma. Se preguntan cómo puedes mantenerte tan ecuánime ante el caos. No es que no veas el caos, es que has decidido no invitarlo a vivir dentro de ti. Al proteger tu energía, no te vuelves distante, sino más capaz de conectar de verdad cuando eliges hacerlo. Tu atención se vuelve un regalo valioso, porque no la ofreces a cualquiera ni a cualquier cosa. La ofreces de forma intencionada a las personas y actividades que enriquecen tu vida y están alineadas con tus valores. Y esta sabia gestión de la energía encuentra su aplicación más delicada y profunda en la forma en que nos relacionamos con aquellos a quienes amamos. Proteger nuestra paz no significa amar menos, sino aprender a amar con libertad, sin la ansiedad de la posesión. Es el paso de la indiferencia selectiva hacia el mundo, al arte del desapego en el corazón. Ese arte de la indiferencia selectiva, de proteger tu energía, encuentra su prueba más elevada y delicada en el terreno del corazón. Aquí, el principio se transforma en algo aún más sutil, el desapego. Al igual que la indiferencia,
El desapego a menudo se confunde con la frialdad o la falta de amor. Pero es todo lo contrario. Es la forma más pura y libre de amar. Es aprender a amar sin poseer, a conectar sin encadenar. El amor que nace del apego es un amor condicionado por el miedo. El miedo a la soledad, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente por uno mismo. Este amor dice, implícita o explícitamente, te necesito para ser feliz. Y esta necesidad, por muy romántica que parezca, es el cimiento de una jaula. El apego genera ansiedad, celos, la necesidad de un control sutil. Convierte a la otra persona en un objeto, en una fuente de bienestar que hay que custodiar. Se manifiesta en la constante necesidad de reafirmación, en la incapacidad de disfrutar del presente por el temor a lo que el futuro pueda traer. Imagina que sostienes un puñado de arena. Si aprietas el puño con fuerza para que no se te escape, la arena se escurrirá inevitablemente entre tus dedos. Cuanto más aprietas, más rápido la pierdes. El apego funciona de la misma manera. El intento de poseer, de asegurar, de controlar a otra persona, ahoga la misma vitalidad que te atrajo de ella en primer lugar. El desapego es aprender a sostener la arena en la palma abierta de tu mano. Es amar a una persona por quien es, no por cómo te hace sentir o por la seguridad que te proporciona. Es un amor que nace de la abundancia de tu propio jardín interior, no del vacío de tu necesidad. Dice, mi felicidad está completa por sí misma, y elijo compartirla contigo. Esta postura lo cambia todo. Elimina el miedo. Cuando no necesitas a la otra persona para estar completo, eres libre de amarla por su propia esencia, por su propia libertad. Amar con desapego es como dos árboles que crecen uno junto al otro. Sus raíces son profundas y se anclan en su propia tierra, no dependen del otro para sostenerse. Sus ramas pueden crecer y entrelazarse en el cielo, compartiendo la luz del sol, pero su existencia no está fusionada. Si uno de los árboles fuera retirado, el otro seguiría en pie, firme y completo, aunque extrañaría la sombra y la compañía de su vecino. Esta forma de amar solo es posible cuando ya has hecho el trabajo previo. Cuando has construido tu refugio interior, cuando te sientes cómodo en tu propia soledad, dejas de ver a los demás como salvavidas. Dejas de cargarles con la responsabilidad de hacerte feliz. Les ofreces el mayor regalo que se puede dar, la libertad. La libertad de ser ellos mismos, de crecer a su propio ritmo, e incluso la libertad de irse. Y aquí reside la gran paradoja: cuando alguien se siente verdaderamente libre a tu lado, es cuando más desea quedarse. El desapego no significa que no sientas dolor ante una pérdida. Significa que el dolor no te destruye. No te aniquila porque tu centro, tu identidad y tu fuente de paz no residían en la otra persona, sino dentro de ti. Te permite vivir el duelo con una tristeza limpia, sin las capas de pánico y desesperación que provienen de sentir que has perdido una parte de ti mismo. Practicar el desapego es un ejercicio diario de confianza. Es confiar en tu propia capacidad para estar bien. Es confiar en la otra persona y en su propio camino. Y es confiar en la vida. Es disfrutar plenamente de la conexión en el presente, con una gratitud profunda, precisamente porque entiendes que nada es permanente. No te aferras al momento, lo vives. Esta postura de calma y espacio, de no reaccionar desde el miedo, se apoya en una herramienta poderosa y a menudo subestimada. Una herramienta que te permite observar en lugar de reaccionar, crear espacio en lugar de presionar. Es el uso consciente del silencio, no como un vacío, sino como un campo de fuerza. Esa postura de calma y espacio, ese amor que se da en libertad, se apoya en una de las herramientas más poderosas y menos comprendidas, el silencio. Vivimos en un mundo que teme el silencio. Lo vemos como un vacío, una incomodidad, una señal de que algo va mal en la conexión. Y nos apresuramos a llenarlo con palabras, con ruido, con cualquier cosa que tape esa supuesta carencia.
Pero el silencio del que hablamos no es un vacío. Es un espacio lleno de potencial. No es la ausencia de comunicación, sino una forma más profunda de ella. Es un campo de fuerza personal. El silencio al que nos referimos no es el silencio castigador de la indiferencia, ni el silencio tenso de la ira contenida. Es un silencio consciente, elegido. Es el espacio que creas deliberadamente entre el estímulo del mundo y tu respuesta. Es la pausa antes de hablar, el momento que te tomas para escuchar de verdad, no solo las palabras, sino la intención que hay detrás. En una conversación normal, la mayoría de la gente no escucha, espera su turno para hablar. Su mente está ocupada formulando la siguiente frase, el siguiente argumento. El silencio consciente te saca de ese ciclo reactivo. Te permite recibir, observar y comprender. Imagina una discusión. Las palabras vuelan como flechas. La reacción natural es defenderse, contraatacar, lanzar tus propias flechas. Es un intercambio que solo genera heridas y agotamiento. Ahora, imagina que en lugar de responder inmediatamente a una palabra hiriente, te envuelves en un breve instante de silencio. No es un silencio desafiante, sino un silencio de calma. En ese espacio de 1 o 2 segundos, la flecha del otro pierde su impulso. No encuentra un blanco reactivo en el que clavarse. Y tú ganas algo inmensamente valioso, la libertad de elegir tu respuesta. Puedes decidir si esa batalla merece tu energía. Puedes elegir responder desde la sabiduría en lugar de la herida. El silencio se convierte en tu escudo. Este campo de fuerza también cambia tu presencia. Una persona que habla sin cesar, que llena cada momento con su propia voz, revela una necesidad interna de ser vista, de controlar la narrativa. Su energía se derrama constantemente hacia afuera. En cambio, una persona que está cómoda en el silencio, que no tiene prisa por hablar, irradia una confianza serena. Su energía está contenida, centrada. Es como un lago profundo y en calma. Su quietud sugiere una gran profundidad. Cuando finalmente habla, sus palabras tienen más peso, más impacto, porque nacen de la reflexión y no del impulso. Se han gestado en el fértil terreno del silencio. Practicar esto es un entrenamiento en autocontrol. Es aprender a dominar el impulso de corregir, de justificar, de tener la última palabra. Es descubrir que en muchas situaciones, la respuesta más poderosa es no dar ninguna respuesta. El silencio puede comunicar respeto, puede comunicar una profunda atención, o puede comunicar que no vas a participar en un juego destructivo. Aprendes a escuchar no solo a los demás, sino a tu propia intuición. En el ruido de la reacción constante, es imposible oír esa voz sutil. En el silencio, su mensaje se vuelve claro. Piensa en el silencio como el lienzo de un pintor. Sin el espacio en blanco del lienzo, los colores no tendrían dónde existir, no tendrían contraste ni significado. Las palabras son los colores, pero el silencio es lo que les da forma y poder. Un discurso lleno de pausas deliberadas es mucho más impactante que un torrente ininterrumpido de palabras. Le das al otro el espacio para pensar, para sentir, para procesar lo que has dicho. Le invitas a entrar en la conversación en lugar de arrollarle con tu monólogo. Dominar el silencio es, por tanto, dominarte a ti mismo. Es la manifestación externa de tu refugio interior. Es la prueba de que tu paz no depende de las condiciones externas, de que el ruido del mundo no puede perturbar la calma de tu centro. Te conviertes en el ojo tranquilo del huracán. Y la gente lo percibe. Se sienten en calma a tu lado, porque tu silencio les da permiso para encontrar el suyo propio. Al dominar el poder del espacio en la comunicación a través del silencio, empiezas a intuir un principio similar en una escala mayor. Si la ausencia calculada de palabras puede ser tan poderosa, quizás la ausencia calculada de tu propia presencia también pueda tener un efecto profundo,
enseñándote a ti y a los demás el verdadero valor de tu tiempo y tu energía. Ese poder que descubres en la ausencia de palabras te invita a explorar un principio similar en una escala mayor, el arte de la ausencia calculada. Al igual que el silencio, la ausencia puede ser malinterpretada como un acto de frialdad, desinterés o manipulación. Y ciertamente, puede ser usada de esa forma. Pero aquí hablamos de algo diferente. No es un juego para generar ansiedad en los demás, sino una estrategia de sabiduría para aumentar el valor de tu presencia, proteger tu propósito y, paradójicamente, fortalecer tus conexiones. Vivimos en una cultura de la omnipresencia. Se espera que estemos siempre disponibles a un mensaje de distancia, listos para responder, para participar, para estar. Esta disponibilidad constante, aunque nace de una buena intención, tiene un efecto secundario inevitable: devalúa nuestra presencia. Aquello que es infinitamente accesible rara vez se valora en su justa medida. El agua es vital, pero durante una inundación pierde todo su valor. Un solo vaso de agua en el desierto, sin embargo, es un tesoro incalculable. Tu tiempo, tu energía y tu atención son como esa agua. Si los ofreces sin discernimiento, se convierten en una inundación. Si los ofreces con intención, se convierten en un regalo. El arte de la ausencia calculada es, en primer lugar, un acto de autopreservación. Es el reconocimiento de que para construir tu catedral, para cultivar tu jardín, necesitas tiempo y espacio a solas. No puedes dar desde una copa vacía. La ausencia calculada es el tiempo que te retiras del mundo para llenarla. Es el tiempo que dedicas a tu trabajo profundo, a tu estudio, a tu descanso, a la simple y nutritiva tarea de estar contigo mismo. No es que no quieras estar con los demás. Es que entiendes que para poder ofrecerles una presencia de calidad, primero debes cultivarla en la soledad. Es un acto de respeto hacia ti mismo y, en última instancia, hacia ellos. En segundo lugar, es una herramienta para la salud de las relaciones. La presencia constante puede crear una falsa sensación de fusión, borrando los límites saludables entre las personas. El espacio y la ausencia permiten que cada individuo respire, que conecte consigo mismo, que mantenga su autonomía. Permite que surja el anhelo sano, el acto de extrañar al otro, que es un recordatorio del valor que esa persona tiene en tu vida. Cuando estás siempre ahí, la otra persona no tiene la oportunidad de sentir tu falta, de apreciar plenamente el hueco que llenas. Al dar un paso atrás de vez en cuando, no creas distancia, creas perspectiva. Le das al otro el regalo del espacio para que pueda verte con más claridad. Y en tercer lugar, la ausencia calculada aumenta tu impacto. Cuando no participas en cada conversación, cuando no asistes a cada reunión, tu presencia se vuelve un evento. Cuando eliges hablar, la gente escucha con más atención porque sabe que no hablas para llenar el silencio. Cuando eliges aparecer, tu contribución se valora más porque se entiende que es una elección deliberada. Dejas de ser parte del ruido de fondo y te conviertes en una señal clara. No se trata de crear un aura de misterio artificial, sino de que tu vida interior y tu propósito sean tan ricos y absorbentes que tu ausencia sea una consecuencia natural de tu enfoque. No estás ausente porque finjas estar ocupado, estás ausente porque estás verdaderamente ocupado en lo que importa. La clave de este arte está en la intención. Si te retiras para castigar a alguien o para manipular sus emociones, sigues construyendo una jaula. Eso es simplemente el silencio del apego herido. Pero si te retiras para recargarte, para proteger tu misión, para dar un espacio sano a la relación, entonces estás practicando una forma elevada de sabiduría. Es la diferencia entre desaparecer y tomar distancia. La primera es una huida, la segunda es un acto de soberanía. Dominar este arte requiere confianza. Confianza en que no serás olvidado por no estar siempre presente. Confianza en que tus relaciones son lo suficientemente fuertes como para soportar el espacio.
Y, sobre todo, confianza en que tu propio camino y tu propio bienestar son una prioridad legítima. Y así, al aprender a manejar tu presencia y tu ausencia, al dominar el silencio y la palabra, al cultivar tu jardín interior y proteger tu energía, todos estos caminos convergen. Todas estas prácticas no son fines en sí mismas, sino los ingredientes de una alquimia interior que produce un estado cada vez más raro y valioso, el poder de una calma profunda en un mundo que vive desesperado por encontrarla. Y así, la alquimia interior da su fruto. La autosuficiencia, la soledad elegida, el jardín interior, la voz auténtica, el estándar propio, el propósito, la indiferencia selectiva, el desapego, el silencio y la ausencia calculada, todas estas prácticas no son más que afluentes que desembocan en el mismo gran río, un estado de calma profunda. Y esta calma, en el contexto de nuestro mundo, es una forma de poder. Quizás, la forma de poder más grande que existe. Vivimos en un mundo desesperado. No siempre es una desesperación ruidosa, a menudo es silenciosa. Es la desesperación de la distracción constante, la ansiedad que vibra bajo la superficie de la vida cotidiana. Es el torrente de notificaciones, la indignación fabricada, la búsqueda incesante del siguiente estímulo, la siguiente validación. Es un mundo que ha perdido su centro, que confunde el movimiento con el avance y el ruido con la importancia. La gente está agotada, dispersa, anhelando una paz que no sabe cómo encontrar. En medio de este océano de agitación, una persona en calma es una anomalía. Es una isla. Al principio, puede que el mundo no sepa cómo interpretarla. Su falta de reacción puede confundirse con apatía, su silencio con arrogancia. Pero con el tiempo, la naturaleza de su estado se revela. No es una calma vacía, no es la quietud de la resignación. Es una calma llena, vibrante, una quietud que nace de una inmensa fuerza interior. Es como la diferencia entre un charco estancado y las profundidades del océano. En la superficie puede haber movimiento, pero en el fondo reina una serenidad inmutable. El poder de esta calma es triple. Primero, es un poder sobre ti mismo. Es la libertad definitiva. Ya no eres un esclavo de tus propias emociones. Sientes la ira, la tristeza o el miedo, pero no te conviertes en ellas. Las observas pasar desde tu centro inamovible. Ya no eres arrastrado por los vientos de las circunstancias externas. Te has convertido en el ancla. Esta maestría interior te proporciona una claridad mental asombrosa. Donde otros ven caos y pánico, tú ves patrones y soluciones. Tu capacidad para tomar decisiones sabias se multiplica, porque tu mente no está nublada por el miedo o la reactividad. Segundo, es un poder en tus interacciones. Una presencia calmada es el disolvente universal del conflicto. Cuando te enfrentas a la ira de otra persona no con más ira, sino con una serenidad firme, la agresión del otro se queda sin combustible. No encuentra nada a lo que aferrarse, nada contra lo que empujar, y a menudo se disipa por sí sola. Tu calma crea un espacio seguro. La gente siente que puede ser vulnerable a tu lado, que no será juzgada. Se sienten escuchados de verdad, porque tu silencio no es una espera impaciente, es una atención plena. Y tercero, que es la culminación de todo, es un poder de atracción. Aquí es donde la promesa del título se cumple en su totalidad. No tienes que hacer nada. No tienes que buscar. Tu estado de ser es el imán. En un mundo de personas que se sienten perdidas en el mar, tu calma es un faro. No persigue a los barcos. No les grita que vengan. Simplemente se mantiene firme, anclado en su roca, y emite su luz de forma constante y fiable. Y los barcos, desesperados por encontrar una referencia, por encontrar un puerto seguro, navegan instintivamente hacia esa luz. La gente está sedienta de paz. Cuando encuentran a alguien que la encarna, se sienten inexplicablemente atraídos. Quieren estar cerca de esa energía, no para quitártela,
sino para recordar que también es posible para ellos. Tu calma se convierte en tu mayor servicio al mundo. No a través de grandes hazañas, sino a través de tu simple presencia. Te conviertes en un punto de estabilidad, en un recordatorio de que es posible vivir de otra manera. Ya no buscas a nadie porque has encontrado tu propio centro. Y todos te buscan porque han perdido el suyo, y en ti ven el reflejo de la paz que anhelan. Esta calma inquebrantable, este estado de serenidad que influye en el entorno sin esfuerzo, no es solo una cualidad o un poder. Cuando se vuelve la esencia de tu ser, se transforma en algo más fundamental, una fuerza de la naturaleza. Deja de ser algo que tienes y se convierte en algo que eres, generando a tu alrededor un campo invisible, la gravedad de una mente en paz. Esa calma profunda, cuando se practica y se integra hasta convertirse en la esencia de tu ser, se transforma en algo más que un estado interior. Trasciende la psicología personal y se convierte en una fuerza casi física, una ley de tu propio universo. Deja de ser un poder que ejerces y se convierte en una cualidad inherente a tu existencia, como la gravedad. Es la gravedad de una mente en paz. Piensa en las leyes del universo. Un objeto con una gran masa no se esfuerza por atraer a los objetos más pequeños que lo rodean. No los persigue, no los convence, no les ruega que se acerquen. Simplemente es. Y por la naturaleza fundamental de su ser, por su densidad y su sustancia, crea a su alrededor un campo gravitatorio que ordena el espacio, que atrae a otros cuerpos y los hace orbitar a su alrededor de forma natural y sin esfuerzo. Esta es la analogía perfecta para el estado final de tu desarrollo interior. La mayor parte de la gente intenta atraer a los demás usando fuerzas débiles. Usan el esfuerzo de la persuasión, el gasto de energía del encanto, la actuación constante de una personalidad fabricada o la manipulación sutil. Son como pequeños asteroides que tienen que encender cohetes constantemente para moverse y chocar con otros, gastando un combustible inmenso para lograr un impacto temporal. Es una forma de vida agotadora. La gravedad de una mente en paz es una fuerza fuerte. No requiere combustible. Su poder no proviene de lo que haces, sino de lo que te has convertido. La masa que genera este campo gravitatorio es la suma de todo tu trabajo interior. Cada acto de autosuficiencia ha añadido densidad. Cada hora de soledad elegida ha compactado tu centro. Cada flor de tu jardín interior, cada verdad de tu voz auténtica, cada decisión basada en tu estándar, cada ladrillo de tu catedral, cada gramo de energía conservada, todo ello ha ido acumulando sustancia en tu núcleo. Te has vuelto pesado, en el sentido más noble de la palabra. Sólido. Real. Y entonces, el universo a tu alrededor comienza a reordenarse. Las personas, las oportunidades, las ideas empiezan a sentirse atraídas hacia tu órbita. No es magia, es física espiritual. La gente, que vive en un estado de ligereza caótica, de ser zarandeada por cada viento, se siente instintivamente atraída por una fuente de estabilidad. No se sienten controlados por tu gravedad, se sienten estabilizados. Tu presencia les da un centro de referencia. Orbitar a tu alrededor les ayuda a encontrar su propia calma, su propio eje. Es una fuerza generosa que ordena en lugar de poseer. Vives entonces en el estado más puro de no buscar. La idea misma de la búsqueda se vuelve ajena a ti. Un planeta no se pregunta cómo atraer lunas. Simplemente se dedica a su propia masa, a su propia esencia. De la misma manera, tú estás completamente absorto en tu propósito, en mantener la paz de tu centro, en la infinita tarea de ser tú mismo con integridad. El mundo exterior con sus dramas y sus juegos de validación se convierte en un eco lejano. Y las personas que entran en tu campo no son cualquiera. Son aquellas cuya frecuencia vibra en sintonía con la tuya. Los que buscan drama, caos o validación superficial rebotan en tu campo de calma. No encuentran el agarre reactivo que necesitan. Pero aquellos que buscan autenticidad,
paz, profundidad y verdad encuentran en tu órbita un hogar. Tus relaciones se vuelven menos numerosas, quizás, pero infinitamente más significativas. Este no es un destino final, sino un proceso continuo de mantener tu centro. Es el trabajo de toda una vida. Pero es un trabajo que pasa de ser un esfuerzo a ser un estado natural del ser. Ya no tienes que hacer todas estas prácticas, simplemente eres el resultado de ellas. Así que deja de correr. Deja de buscar. Vuelve a casa, a ti mismo. Ocúpate de tu propia masa, de tu propia verdad. Cultiva tu calma hasta que sea tan inquebrantable como el silencio entre las estrellas. Conviértete en un centro de gravedad silencioso y poderoso. Y entonces, sin mover un solo dedo, observa cómo el universo, con toda su belleza y misterio, comienza a danzar a tu alrededor.